qué no me pongo esta canción más seguido? Porque como que enseguida me prende. Total. ¿Viste? Como que te levanta. Tendría que tenerla así como de soundtrack de la vida. Para cuando andaba así medio bajón, aprieto un botoncito interno y que empieza a sonar. Eso ya existirá, no, todavía no. Hago los relojes, pero no tienes. Si tenés ¿cómo se llaman? Los auriculares inalámbricos y tenés el reloj ese tan moderno, te podés poner música Sí. así, ¿no? Supongo, no sé. Sí, debe ser, ¿no? En cualquier momento lo... Chicos, Ninguno de nosotros somos todos usa- pobres, bueno, chicos, como el celular. No, vos no viste mis dólares acá. Chicos, Claro, no es que o sea, si vas a hablar con gente pobre, yo ya me levanto y me voy. O sea, tengo que después, aparte justo hoy, viene por ese lado, la columna del día de hoy, con el uso de las nuevas tecnologías y la crianza y la educación, todo lo que eso genera en el día a día. Podemos hablar de viejas tecnologías más que nuevas, porque acá evidentemente, chicos, hay todas cosas, no manejamos ¿cómo se dice? Las nuevas. Lo último que voy a hacer es comprarme un teléfono, un reloj para mirar la hora y además las cosas del celular. O sea, quiero un reloj justamente para hacer lo contrario. Quiero salir a correr sin tener que mirar el reloj. Me muero. Claro, Por eso no es porque soy pobre ni en pedo. O sea, tengo un montón de... No, yo tuve como 2 o 3 de esos relojes, pero como no los quería, los regalé. Claro, No los quería, claro. no los quería usar. Es más, me habían regalado una camioneta 4x4 que también la devolví porque dije que yo iba a andar en el auto que me representa. Y yo siento que la 4x4 no me representa. Así que, Claro. pero bueno, cuestión que los relojes esos no tenemos demasiada información, pero sí alguna vez vi uno que ya vos tenés ¿Puedo meter una anécdota antes de que me presente? Igual después decir. Buenas si querés. tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tengo una anécdota, me llamo así. Yo tengo uno de esos relojes y yo claramente no hago ningún deporte, ningún nada. Y un día tenía el reloj puesto en mi muñeca izquierda y me puse a hacer milanesas. Entonces, el golpeteo de Perdón, ¿cómo pan hacía las rallado, milanesas? Ok. Y de repente el reloj empieza a vibrar y me dice felicitaciones. Y me lo tomo como que estaba haciendo actividad física. O sea, mi reloj espera re poquito de mí. ¿Entendés? Es adaptable, debo reconocerlo, porque Qué impresión igual que te registre el movimiento. Tal cual, yo no sabía, como no lo uso para hacer deporte. Es como el capítulo ese de Black Mirror, el primer capítulo, viste, que están salvando la distancia, pero que detecta que están teniendo intimidad y le ofrece lubricante. Me impresiona muchísimo. Pero si hasta ahora tenemos los celulares, las computadoras abiertas, abrimos y tenemos lo que estábamos hablando. Bueno, es como cuando te subís a la balanza y te detecta el peso. Claro. Eso es increíble, la tecnología. Pero bueno, sí, justo venimos hablando de nuevas tecnologías, de uso de pantallas, de eso viene la columna del día de hoy, hablando de maternidades, crianza y un poco también del ámbito educativo, problemáticas que de alguna manera nos preocupan a quienes criamos y a quienes damos clases. Hay muchos factores, digamos, alrededor de eso que generan, que influyen en, no sé, cuestiones de déficit de atención. Ahora también hay tanta sobrepatologización de los y las estudiantes y las infancias. Entonces, por eso trajimos a una especialista en el tema. Me encanta decir especialista porque viste que ahora todos somos especialistas en todo, pero en este caso tenemos a una psicopedagoga y madre, también sos trabajadora en el ámbito educativo, Natalia Berresini. Muchas ¿Qué gracias tal? por Un venir. gusto saludarlos. Ahora sí me presento formalmente. Eso de especialista. Yo soy todóloga, en realidad. Claro. Mauro te lo puede decir, pues nos conocemos, a mí me llamás y te hablo. Pero sí me pareció interesante esto de poder charlar de estos temas que a nosotras como compañeras docentes nos atraviesan, pero me gustó cuando me dijiste, es también hablar de las maternidades y de las distintas formas de maternar, porque yo soy madre de adolescentes, entonces lo vivo en el aula, lo vivo en casa, lo vivo en todos lados, a veces como que desdramatizo un poco, porque para mí es parte de mi normalidad. Aparte yo me río porque yo nunca hablo con adultos mucho tiempo, generalmente estoy hablando con jóvenes de entre 15 y 18 años, así transcurre mi día, así que tengo una mirada como muy compartida con ellos, pero sí pensando en este planteo. Primero voy a decir una frase que un amigo mío psicólogo siempre decía, y era: consejos vendo, pero para mí no tengo. Que eso hay que reconocerlo. Así cuando nos dicen, especialista, uno puede tener mucha teoría y puede leer, informarse, investigar, pero cuando somos madres, padres, se nos queman los papeles cuando aparecen, por ejemplo, las tecnologías en casa. Me parece súper interesante poder empezar a pensarlo. Yo lo analizo y lo miro siempre. Seguramente escucharon hablar de las generaciones, de la diversidad generacional.
Sí, obvio. Que, bueno, la generación X, los millennials, etcétera, Nosotros que somos etcétera. I. No. ¿Ustedes en qué año nacieron? Viejos chotos. 85. 86. Son millennials. Millennial. Nosotros, Mauro, Y Viejos seríamos chotos. Claro que es viejos I. chotos, esa categoría. Veces, pues decir para que sea más cancha. Claro. Veces. Nosotros seríamos la famosa generación X, X. que existe una película sobre la generación X, etcétera. Pero Hijos de los básicamente, baby boomers. me re claro, gusta. somos los hijos de los baby boomers, que eran la generación Que empezó silenciosa. a parir con todo. Claro, y nosotros somos los obsesivos del trabajo, los que vivían para el éxito, etcétera. Ujú. A ver, son como categorización generales y también responde a Obvio, ciertas sí, culturas. claro. No es para generalizar, pero sí me gusta pensar esto de cómo hay un rasgo generacional que nos identifica y que de alguna forma nos diferencia y que a veces nos olvidamos de esto, de que convivimos con distintas generaciones. Nos pasa en el trabajo, que también muchas veces los distintos estilos de manejarse en el trabajo también responden a distintas formas de ver la vida o de ubicar el trabajo en algún lugar específico, y nos pasa con los adolescentes. Sí, no, pensaba esto con el tema, bueno, ahora hace poco estuvo así como un éxito en Netflix el tema de la serie adolescente que nos trajo muchas temáticas vinculadas al uso de las tecnologías y a la crianza. A mí hay varias fibras que me tocó me tocaron muy de cerca. Yo soy madrastra de un adolescente de 12 años y hablando de viejo choteo, yo tengo una tendencia fuerte a viejo chotear, a vieja chotear. Es algo también que me atraviesa porque siento que algunas cosas las tengo como muy tengo muchas cosas de la vieja crianza y otras de las nuevas maneras de criar, pero sí me pasa que me encuentro muchos momentos falta de recursos para abordar este tema digamos, del uso de las tecnologías y los límites, digamos, sí estoy al tanto de estos del Family Link o de estos, digamos, que se puede reducir y ver qué dispositivos se están usando, cuánto tiempo están en cada aplicación. Y a mí me pasa que yo siento que sería como mucho más estricta y severa si pudiera, digamos, limitar el uso de las tecnologías. También para mí algo que es como fundamental, que también desde la vida adulta somos re caretas con eso, porque estamos mirando a los pibis con el uso de las tecnologías y de repente ves el mundo adulto, están con el celular, que no lo dejan ni para ir al baño. Pero bueno, pienso en esto de que, digamos, nosotros tuvimos una crianza medio bueno, híbrida, pues sí, pues tuvimos la mayor parte de nuestra vida sin tecnología, nosotras más o menos. Pero bueno, estas criaturas del hoy ya son nativos digitales, entonces como que hay toda una parte de experiencia de vida sin tecnologías que no la atravesaron. Entonces a mí sí como me preocupa bastante, digo, qué sucede con infancias y adolescentes que están como todo el día tan enchufados. Y por ejemplo, pensaba en esto, en la parte, digamos, del sistema educativo, ahora también que soy docente, en el uso de las tecnologías en el aula, de cómo abordarlas. ¿Qué pensás, por ejemplo, viste que la tendencia en muchos lugares del mundo es a quitar los celulares? Vieron que ahora salieron un par de reels y eso en países de primer mundo, que están sacando los celulares o bloqueándolos para el ingreso a las aulas. ¿Qué crees vos, por ejemplo, que bueno, como madre y también como psicopedagoga que acompaña a adolescentes en las escuelas, con el uso de los dispositivos en el aula? Mira, con esto que decís del family, no sé qué, yo lo intenté cuando mis hijos eran más chicos y tuvieron su primer celular, y es un embole porque te llega un aviso cada vez que tocan el celular, y también me dio una sensación de sobrecontrol que no tenía nada que ver con la forma que a mí me gusta criarlos. Y me pasa lo mismo en el aula. Es muy difícil, me parece que desde la escuela estamos incluso lo charlamos muchas veces con los chicos, estamos como muy desfasados, la forma en que nosotros enseñamos, la forma en que el sistema educativo está organizado y que tal vez son prácticas que nosotros vivimos y repetimos, porque así como repetimos estilos de crianza, repetimos estilos de enseñar, y a veces así como nos enseñaron a nosotros, se nos salen algunas cuestiones, y me parece que en realidad tendríamos que empezar, ya se está haciendo, a un ritmo mucho más lento, empezar a pensar más que nada en las prácticas educativas. El hecho de sacar el celular así compulsivamente, tanto en la escuela como en casa, es como cuando nosotros éramos chicos y te sacaban algo y te daban más ganas de tenerlo, cuando no te dejaban ver un pibe y te volvías loca porque lo querías ver, por ahí te decían anda a verlo en un nabo. Con la tecnología pasa esta cosa también de que en realidad tenemos que entender que es parte de nuestras vidas,
es parte de la vida de los chicos y tratar de imaginar un sistema educativo fuera de eso es también hacer algo que no tiene mucho que ver con la realidad y seguir generando este distanciamiento entre lo que la escuela ofrece y la experiencia real de vida. Claro, te estaba escuchando, pensaba esto, que ya digamos, las nuevas tecnologías son parte de la socialización de todas las personas y Sí. pienso, en qué ámbitos y como de qué manera, ¿no? Porque, nosotros como personas adultas, pienso a veces que tenemos, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero Ujú. como recursos para absorber tanta información, que de hecho no tanto, pero bueno, sí, pues soy una persona adulta, puedo decir, regularme, tengo un marco digamos, de contención o de decisión. A veces cuando dejas como al libre albedrío, libre uso, las Ujú. tecnologías sí pueden ser, digamos, como horas sin fin, digamos, que no pueden, digamos, no tienen van a decir, bueno, che, hasta acá, no veo más televisión, Bueno, no ahí, juego más. perdón, ahí es donde yo veo el rol del adulto, en la mediación. No en la prohibición, sino en esto de mediatizar la experiencia y por ahí servir de guías. Lo que pasa que a veces uno ve adultos que, como decías vos recién, están más compenetrados con la tecnología que los mismos adolescentes. Pero me parece que una función interesante, tanto para nosotros como padres como la escuela, es esto de darle sentido a esa experiencia, de que no sea solamente horas y horas y horas de exposición, sino que, bueno, un para qué. Lo mismo, sí. No, es Ah. que termina y ahí te cuento. Sí, no, Dale. pensaba en que lo mismo pasa con la inteligencia artificial, ¿sí? Ujú. Esto de, bueno, entregan los trabajos hechos con inteligencia artificial, hacen esto. Bueno, existe y hay gente que labura usando inteligencia artificial, entonces no nos hagamos lo que es algo raro que no existe por fuera de la escuela. A ver, ¿cómo le doy sentido al uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo hago que sirva? Bueno, para que me ayude a hacer un trabajo, tengo que entender primero qué darle y qué sé yo. Y segundo, tengo que saber del tema para que las respuestas tengan sentido. Yo quería agregar algo. Sí. Como no soy madre, opino con capaz una liviandad que a algunos les puede caer mal, pero mi intención es siempre la buena, la de fomentar la reflexión. Dos cosas, ¿no? Por un Sí. lado, pareciera como si el problema es pensar que la inteligencia artificial es una verdad. Ah. Si yo no le doy a los pibes la capacidad crítica para diferir entre una cosa y la otra, ese es el mayor problema, ¿no? Ujú. Porque después, Alfabetización digital. claro, yo la puedo usar, si yo agarro la inteligencia artificial y en 2 minutos te hago una presentación de la punta madre para presentar el cuerpo humano, buenísimo, Totalmente. buenísimo, porque esa Ujú. experiencia en donde yo, digamos, me copo en expresarle, en compartir una clase, yo me acuerdo cuando teníamos en 7º grado o en primer año, no me acuerdo cuándo, pero teníamos dividido cada uno una parte del cuerpo, mi compañero me tenía que explicar a mí qué era, por ejemplo, el sistema reproductor. Entonces, si yo ayorno esa experiencia como alumno a mi compañero, buenísimo, bienvenido sea. El problema está en que no hay capacidad crítica porque los pibes no tienen los conceptos básicos. Y por otro lado, con respecto a las tecnologías, mi gran preocupación en los pibes es que ellos están constituyendo su subjetividad. Y de repente pareciera como si aparece una competencia de otro grupo primario, Ujú. en donde en mi casa yo, tipo, bueno, no puedes usar el teléfono, ¿y ahora qué? Si mi viejo Exactamente. está en la tele, mi mamá está cocinando y mi hermano está, no sé, lo que sea, ¿qué hago yo con ese tiempo si yo en mi casa no tengo un espacio de atención mutua con mi papá o mi mamá? No sé. O sea, porque decirle no uses el teléfono, ¿por qué Claro, y entonces, ¿qué hago? claro, aunque sea un rompecabezas, no sé, Sí. lo que sea que se te ocurra decir, tenemos domingo de rompecabezas con los nenes, Bueno, no sé, ahí ¿entendés? Total. entra también otro factor que también, bueno, en las nuevas crianzas también sucede esto de que aparecen cosas como de tiempo exclusivo para cada hijo, que antes nosotros éramos 4 pibes y era como que así pasabas y pasabas. Esto de sentarte a jugar con los hijos antes no existía. Era como esas cosas que era que aparte yo me acuerdo, digo, Mal. mamá, estoy aburrida, bueno, mirá, no sé, mirá la pared, anda en bicicleta, sentate a jugar. Y digamos, esa respuesta Ponete a limpiar. en las inmediatas. Fíjate si yo Y afuera, digo, claro. y realmente, digo, también con los tiempos que corren, no, es que el tiempo también es dinero, entonces estamos en un momento de una crisis económica grande, más el estrés de ganarte el mango y todo, entonces de repente estás, o sea, que cuando tenés chicos, estás o lavando, o cocinando, o viendo, tipo, digamos, hay digamos, muchas tareas del hogar que te comen un montón de tiempo. También el tiempo es digamos, un factor, digamos, pesado, potente en este tema. Y también que se aprendan, digamos, esto de, bueno, sí, por momentos van a tener
un amigo o amiga con quien interactuar, pero por momentos también se va a tener que aburrir. Digo, el Sí. aburrimiento es como necesario y es parte, capaz que es algo súper cliché, súper repetido, pero digo, Necesario. y hace falta, ¿viste? Como que está bien, o sea, si no es como una presión, como que sucede algo, no sé si te pasa a vos como mamá, esa cosa que empiezan a requerir el uso de tecnología, entonces empiezan con esas cosas así de moscardón, ¿viste? Entonces Sí, sí, empiezan sí. como a sobrevolar, ¿viste? A ver cuánto ruido y cuánto te pueden romper la pelota cuando saben que el fin, ¿sabes qué, hijo? Te puedes porque tenés que poner a cocinar, lavar, anda y prendete la tele, anda y jugar. Pero no sé qué, hace poco la escuchaban a Mayra Arena, que ella es, que se hizo como reconocida con su charla TED hace años, después fue candidata a diputada, que lo que hablaba respecto al uso de las tecnologías en los adolescentes, decía, ¿qué sucede con esto, que estos aprendizajes de que te daban la calle, la vereda, la experiencia del estar con el otro? Porque ahora el estar con el otro muchas veces para los adolescentes también es conectarse a jugar un videojuego. ¿Y qué sucede con el aprendizaje, esto de la empatía, con el aprendizaje de esos valores que tienen que ver, digamos, con la manera de vincularte con el mundo? Porque a mí también eso es lo que más me preocupa. ¿Qué pensás vos, por ejemplo, que ahora que está todo tan mediatizado por las tecnologías, que hasta los vínculos están atravesados por la tecnología? ¿Qué pasa con esos aprendizajes que tienen que ver con la manera de relacionarse con sus pares y con el mundo cuando no sucede tanto esto de... Sí, y tiene que ver con el sostener la mirada a un otro, con el compartir un espacio y con el poder hablar. Me pasa a veces en el aula que la otra vez me contaba una compañera, terminaban de hacer un trabajo, ¿puedo usar el celular? No, charla con tu compañero, pero me aburro con mi compañero, pero lo elegiste vos para sentarte al lado. Claro. Entonces, es muy, digamos, hay cosas que todavía estamos tratando de entender cuál es el impacto. Más que nada en esto, en lo que decías vos, en la construcción de la subjetividad. ¿Qué pasa si nosotros aprendimos que se construye con un otro, que se aprende con un otro y que la experiencia siempre tiene que estar mediatizada por alguien que me presenta el mundo? Y acá hay como un corrimiento de, bueno, te doy el celu mientras yo trabajo porque no tengo tiempo, porque tengo que laburar, entonces entretenerte con el celu y hay... La otra vez leía justamente una psicopedagoga que hablaba de esto, de la experiencia en 3 dimensiones que se está perdiendo, ¿sí? ¿Por qué hay tantos chicos pequeños que tal vez tienen problemas con el esquema corporal, con el movimiento, la torpeza? Un poco esto de no tener experiencias, de trepar un árbol, pero también la experiencia es en 2 dimensiones, es con la pantalla, ¿sí? Cada tipo, en vez de callarte, te hace. Te quiere sacar te quiere sacar de la imagen y no puede. Te hace, claro. Es que esto que dice Nati, yo, o sea, es algo que lo veo mucho en adolescentes que, bueno, por supuesto que van como creciendo y van como adquiriendo otras formas y demás, que se mueven de manera, o sea, como que si no, como si su Como en cuerpo, bloque. sí, esa cosa Sí. que es una cosa rarísima, que te das cuenta, que es eso de no trepar el árbol, de no salir a correr, de no caminar, que son tipo horas recostados mirando la pantalla. Y yo tipo digo, wow, ¿viste? Digo que no sé cómo ni siquiera conocen su propio cuerpo, ¿viste? Y además es como medio batalla medio perdida. Porque cuando nosotros éramos pibes te decían, bueno, aburrite. Porque no tenías otra, Claro. no te quedaba otra. Y a lo sumo te ibas a la habitación, te rascabas la cabeza un rato y de repente, no sé, mirabas que tenías un rompecabezas y te ocurría armar el rompecabezas porque no te quedaba otra. Como hoy saben ellos que tienen eso otro, que está eso otro ahí, te van a quemar la gorra hasta el final de lograr que vos le des eso, que le abras que le habilites ese espacio para utilizarlo, porque siempre está. Ese es el tema, siempre está. Entonces, eso, sí. ¿sabés que lo trae? Yo me acuerdo, por qué pasa ahora también con el tema de la autoridad materna, paterna y la autoridad docente, porque yo también me acuerdo de esto, de lo tortuoso que era cuando tenía, no sé, 10 11 años, que era a dormir y mirar el techo y a dormir. Yo me acuerdo que me deforaba la cabeza, pero mi mamá y mi papá se iban a doblegar para que yo mirara una película ni de casualidad. ¿También pensás que tiene algo que ver con esto, con la autoridad que tiene ahora la escuela, o que se ha desdibujado, por ejemplo, el rol de la escuela, como que hay algo que pareciera que no tuviese el por qué ir a la escuela? ¿Qué pensás en ese sentido? Bueno, la escuela como lugar de aprendizaje exclusivo ya no existe, básicamente. Por eso yo les decía esto de que me parece que el gran desafío es el de ofrecer otro tipo de experiencias. Por ejemplo, esto de aprender a pensar críticamente, a debatir, a reflexionar, a cuestionarse, habilidades más del tipo habilidades blandas
y no algo que yo puedo googlear o que la inteligencia artificial me lo puede explicar mucho más interesante. Yo, de hecho, con mi hijo, cuando lo ayudo a estudiar, buscamos videos en Google, porque le resulta como más claro por el tipo de aprendizaje que él tiene, que él es más visual, con otra velocidad. Entonces, entre leer un texto, a mí me pasa también que yo soy medio dispersa, que por ahí me entretengo más viendo un video, entonces estamos los dos viendo el video, tomamos nota, qué sé yo, entendimos. También tampoco generalizar, porque también tiene que ver con los estilos, pero yo siento que la autoridad en sí eh, cambió de forma, de alguna manera, la autoridad filial y la autoridad educativa. Y a nosotros muchas veces nos pasa esto de cuestionarnos, ay, le digo, lo dejo que se aburra, qué sé yo, porque yo la pasaba re mal cuando vuelvo a la cuestión generacional. A los que nos criaron de determinada manera es como que uno quiere proveer otra cosa y no ser tan duro y que no la... ¿Vieron cuando hablaban de la generación de cristal? Esa generación de cristal no fue por generación espontánea, fue criada por otra generación que padeció a los baby boomers y que no quería que le pasara eso. Entonces, a veces me parece que este deseo nuestro de ser mejores padres, de que nuestros hijos tengan como otras vivencias, hace que tal vez nos cuestionemos mucho más se lo digo, le hará mal, porque capaz que tenemos más información, y entonces, uy, capaz que le hago mal a su psiquismo si le digo que no, y nos cuestionamos tanto que nuestros viejos era, bueno, no, tomátela, chau. Claro. No digo que esté ni bien ni mal, digo, son distintas formas de autoridad, con lo que conlleva. Los vínculos son distintos, a mí me parece que son mucho más copados y mucho más genuinos ahora, pero también siento que en todo momento siempre las generaciones adultas tuvieron una preocupación por lo que irrumpe en la adolescencia. Cuando nosotros éramos adolescentes también, era, no sé, la música. Yo me acuerdo, mi vieja no me dejó ir al recital de los Guns, ahora van a estar, y digo, voy a ir. Tomá. 32 años después, pues yo tenía 13, me acuerdo, cuando estuvieron, y mi mamá me dijo, no, que sos chica, mirá cómo me quedó el trauma. Entonces, esas cosas que nosotros nos volvemos a plantear, ya le pasó a nuestros viejos, que se preocupaban porque nosotros íbamos a ser unos inútiles por andar a saber qué, y somos adultos funcionales. O sea, siempre pasa Más o que, menos, bueno, ponele, estamos acá hablando Más o huevadas un menos, rato, más o menos, pero siento que nos pasa mucho eso, ese miedo a lo que les va a pasar, y es un miedo que ya nuestros viejos tuvieron con nosotros, y lo van a tener ellos si alguna vez deciden tener hijos. Es ese, digamos, esa brecha que hay entre el mundo adulto y el mundo adolescente o de la niñez. Definitivamente esto que pasa hoy, a mí me parece una continuidad de algo que ya venía gestándose con respecto al sujeto que construye nuestras sociedades, ¿no? Que sigue siendo productivo, que sea más productivo, que tenga una salida laboral, digamos, todo lo que aplicamos a un buen trabajador. Ahora, siento también yo que en esto que les decía de que parece como si, lo digo, bueno, capaz es muy bestia lo que estoy diciendo, pero que las redes sociales, las nuevas tecnologías se convierten en otro grupo primario de esa constitución de la subjetividad y empieza a competir, y acá es donde digo que está la gravedad de la cosa, con los valores de la propia familia. Ahí lo ves patente en adolescencia. O sea, el problema es la construcción de valores, porque no solamente tu familia no solamente te enseña a desenvolverte en el mundo, sino que te construye como persona. Lo mismo la educación. Ahora, en donde aparece la tecnología, que además media en el encuentro directo cara a cara, ahí se despliegan un montón de otras cosas que uno en cara a cara no haría nunca en su vida. Entonces se empieza a construir otro tipo de valores que yo me quedo, que no sé si me gusta. Entiendo que todos nos pasa lo mismo, que llegamos cuando nos toca hablar de los hijos de nuestras generaciones, nos pasa lo mismo que decías vos, que a todos nos choca, pero yo siento que caen en una bisagra muy grande, y que adentro de las familias empiezan a generar cada vez desde más chiquitos un montón de cuestionamientos, que muchos de ellos seguro que están buenos, porque no todo lo que hace la familia está bueno, pero que se les escapa ahí la cuestión de la constitución de los propios valores como persona. Entonces ahí es donde yo tengo mi temor. Sí, bueno, hace un rato Nati hablaba de las vivencias
Y esto que te da también el mirarte a los ojos, viste, que esto de que la tecnología eso te lo quita, todo lo que sucede, viste, con el ciberbullying o cuestiones de esto de entender que lo que sucede en la realidad virtual tiene consecuencias, es real, y que de repente antes, claro, sucedía algo y vos te mirabas a los ojos y podías ver en los ojos de la otra persona el dolor que le ocasionaba algo que vos pudieras hacer. Y que justamente es lo que lo que vos, digamos, te permitía desarrollar y aprender de la empatía, del dolor que te puede causar, digamos, lo que se genera en la otra persona. Entonces esto, digamos, las tecnologías al impedir ciertas vivencias, siento como que te impiden ese desarrollo. Vos, por ejemplo, cuando pensamos en otro tipo de vivencias en el hoy, que por ejemplo que puedan aportar a vínculos más saludables, que puedan aportar esto a comprender lo que le sucede al otro, ¿en qué ámbito sentís que se puede dar más ese tipo de, digamos, ese codeo como o sea, para desarrollar habilidades o blandas o habilidades sociales? Y fundamentalmente en la familia. El poder de alguna forma encontrar ese punto en común que nos hace justamente familia. También el escuchar a los chicos, a veces tenemos como muy, muy rápido esto de la prohibición, el no, te hace mal, y explicamos por qué. Sí. Y nos ponemos a charlar con los chicos a ver qué es lo que miran tanto, porque lo que sale muy fácil es dejar el celular. Bien, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está mirando? ¿Qué, no sé? Yo trabajo en orientación vocacional, por ejemplo, y muchas veces les digo a los chicos, bueno, cuando hablamos de los gustos, de los intereses, de que piensen esas cosas que les llaman la atención y les resulta difícil identificarlos o pensarlo, digo, bueno, a veces es mirar en el teléfono los reels que te sugiere TikTok o Instagram, porque, digamos, la verdad, el algoritmo te conoce casi tanto como vos, o más en algunos momentos, y entonces es esto de, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? O sea, a veces tendemos a la prohibición y a la censura, que sabemos que eso nunca le hizo bien a la sociedad. Entonces, bueno, charlar con ellos, ver qué es lo que les llama la atención, cuánto de eso se puede compartir en otro ámbito. Creo que también depositamos mucho en los niños o en los adolescentes y bueno, repito, nosotros, y ojo, los baby boomers, la gente grande, vos los ves cuando enganchan el teléfono y es re difícil sostener una charla con una persona mayor de 60 y pico, hablando de generaciones, porque están súper enganchados, o con el jueguito, no, esto me lo recomendó el neurólogo, me hace re bien, y no lo pueden soltar. O sea, es adictivo, es atractivo. Pensarlo entre todos y buscar esto, buscar alternativas. Nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos aún muchos lugares para visitar. Nuestra ciudad sigue siendo segura para que los chicos se muevan, no es que se va a comprar y tenés miedo de que le pase algo. Entonces, como sociedad tenemos esa ventaja de que todavía podemos trepar árboles y andar en la calle y convocar desde otro lugar. Y sabemos que los jóvenes se enganchan, nosotras lo vemos en la escuela, dicen, no se enganchan con nada. Ahora están jugando intercolegiales, todas las escuelas. Están todo el día en el estadio, vayan y los van a ver, casi no están con los celulares, están todos jugando algún deporte. Cuando se propone campamento, si propone juegos copados, también pasa que a veces es un embole lo que nosotros proponemos nuevamente, es más atractivo el celular. Es un desafío, porque es ponernos a pensar, pero me parece que está bueno también salir de la queja y del culpar al otro a decir, bueno, che, ¿qué hago con esto? ¿Me está pasando esto? ¿Qué otras cosas ofrezco? Yo hace poquito estuve de vacaciones con mis hijos y por ahí ellos son de pasar bastante tiempo en redes y nos pasaba que dejaban el celular y no lo agarraban hasta la noche. ¿Qué pasó ahí? Había un momento, me acordé recién cuando decías, hubo un momento que yo tenía ganas de decirle a mi hijo, anda a jugar un jueguito. Porque era, hacemos esto, te juro, yo digo, qué horror. Pero era, hacemos pero estás hablando con el análisis está planteado muy directamente con la realidad. Exactamente. Que eso es el que hay análisis, yo lo digo, respecto al periodismo, respecto a la intelectualidad también que está en crisis, no en crisis, en transición. Ahí hablabas con respecto a las miradas con los adolescentes o nosotros, en nuestra época, nosotros y nosotras, que había un vínculo, cuando había un bullying, había un vínculo más real. Hoy hablábamos al comienzo justamente del bullying. Yo no sé si había una cuestión así en real de decir, no, pasaba, sucedía, la violencia estaba hecha y transitaban así. Sí. Tenemos que ser realistas también. Sí. A mí me pasa que igual... Es muy difícil trabajar los análisis también si no lo vinculamos con la realidad. Con la realidad. Hay veces que los procesos, yo digo, la desvitización del pensamiento,
que han quedado en un circuito de análisis intelectual, de la intelectualidad, en proceso aislado absolutamente de la realidad concreta, con mucho miedo también, porque abordar estos temas dan mucho miedo, y hay que abordarlos con esa impronta, digo, ¿no? De ser realista de lo que nos pasa. Sí, no, yo esto lo decía porque yo tipo, tengo el recuerdo de una vez en la primaria que también que veo que le hice bullying a una compañera y yo me acuerdo después cuando entendí lo que estaba haciendo, la angustia que me causó y nunca jamás en la vida volví a hacer ese tipo de prácticas y digo como que la huella que te deja emocional que después te impide, digamos, volver a tener esas conductas o que te ayuda a desarrollar la empatía. Era un caso. Conocés seguramente muchísimos casos que en esa época se hizo bullying y transitó lamentablemente lo digo, no lo digo como algo, lamentablemente transitó y no hubo ni crisis ni crítica en aquella época. Era como una práctica medio instalada y en cambio espantoso. yo ahora veo que los chicos cualquier cosa que escuchan tienen hermosamente incorporada la frase de no se opina de los cuerpos ajenos. Si hay alguien que llega, y antes de nuestra época era todo el tiempo opinando y criticando, como chiste, como burla, como lo que fuera, pero estaba como súper instalado y ahora no se opina de los cuerpos ajenos, punto. Pero por eso te digo, a mí me parece que es interesante también esto de amigarnos con la idea de que también podemos aprender de los jóvenes. Un montón de cosas. A nosotras nos pasa en la escuela. Bueno, también yo digo, tengo como este cierto sesgo porque yo convivo con adolescentes más que con adultos. Entonces, cosas que por ahí al resto le alarman, para mí es parte de mi cotidianeidad. Y sí, me parece que tienen unos valores preciosos y trabajo, nada, con muchos chicos de una diversidad enorme de formas de ver la vida y sin embargo está buenísimo cuando nos ponemos a escucharlos. Capaz que también hay como, bueno, mucho miedo, mucho prejuicio, mucho no saber qué hacer, no saber cómo llegarles, pero cuando uno se toma el tiempito de tratar de llegarles, es como que es sorprendente lo que puede pasar. Y cómo también ellos se dan cuenta cuando uno tiene la intención. Yo dudo que un padre, que un niño, o no sé, capaz estoy siendo romántica, pero si vos le propones algo a los pibes para hacer, digo, por lo menos, no sé si siempre, por lo menos baja un poco la estadística de veces que va a elegir el celular. Digo, ese es el punto de lo que digo. Pero yo entiendo que también estamos todos en ese trance, ¿viste? Con la diferencia de etapas y la diferencia de valores que se generan hacia adentro de la familia. Recuerden que los valores también son procesos de transformaciones sociales, ¿no? Nuestros valores. Tenemos, claro. No, yo igual no lo digo generacionalmente, lo digo hacia adentro de cada familia. Por eso. Sí, yo escuchaba también, así, por un lado esto, que también es algo que sucede, digamos, a nivel social, y siempre apuntamos a las infancias y a los adolescentes, bueno, porque tienen mayor vulnerabilidad, entonces es como más fácil apuntar en vez, digamos, hacia afuera que hacernos cargo, porque sí, a mí tal vez digamos, hay algo que sucede en los vínculos que están interrumpidos permanentemente por las tecnologías. A mí yo la escuchaba a Nati. Y a mí me pasa que claro, que yo sí, o sea, yo creo que tengo una mirada como más fatalista con respecto a eso de las tecnologías. Es un mundo en el que me cuesta como adentrarme y también reparo en esto, digamos, de la aceptación que buscan entre sus pares las y las adolescentes. Entonces también hay un código que de repente desconocemos o que no manejamos. O también escucho, no sé, digamos, ciertas maneras de ser adolescente varón que tienen como también formas muy duras o hacen chistes sobre cosas que desconocen. Entonces yo también, por ejemplo, me pasa también por momentos, cuando están como mucho tiempo enchufados, que tienen la mirada perdida y volada y que te das cuenta que su cabeza está tipo con la información. Y a mí esa sensación de ausentismo, de mirada perdida, a mí me rasga. Hay que proponerle cosas. Claro. Bueno. ¿Viste? Con la mirada perdida. Con la mirada perdida, pero claro, lo que pasa que también esto de proponerles cosas, yo pienso, por ejemplo, yo tengo, perdón que sea autorreferencia, tengo un hijo de 2, uno de 4. El preadolescente, cuando tengo un rato, cada tanto intento hacer, tipo, jugamos al uno, no sé, tipo que tengo 5 minutos que no puedo, en ese rato,
cuando tenés, bueno, vos también tenés 3 Sí. chicos. Dos, no. ¿Tenés 2? El padre parece otro más, pero no, es el padre. ¿Qué haces? ¿Cómo te che? Vos sé que- Hola, sí. Eso de poder dedicarles tiempo, o sea, imagínate que por ahí no te criando, no tenés ni tiempo para ir personal, ni tiempo para estar con tu pareja, ni nada, entonces es como que esto encima, porque también es algo muy culpabilizante el uso No, de y la, aparte el uso de la es tecnología. es agotador vivir con culpa y es agotador vivir buscando ser creativo. Yo por ahí busco ponerle, también, vamos a la autorreferencia, digo, bueno, algo intermedio. Entonces pongo, ¿viste los videos de YouTube? Quick, no sé qué, esos de preguntas de cultura general. Entonces nos ponemos a responder esas preguntas, porque una cosa que yo te digo, bueno, juguemos a las preguntas y te hago preguntas. Y otra cosa es, bueno, miremos eso, preguntas de fútbol, preguntas de esto. O sea, también relajar un poco, porque si no es como con esto de que estamos todo el tiempo buscando que la experiencia sea significativa y a veces hay que también... Te traje el nombre de la rosa para que leamos. claro, Pero- como que, y esto bueno, de valorar lo que ellos disfrutan también. Bueno, ¿por qué miran TikTok? Por esto, uy, mira qué bueno, mira el video que subió la promo, qué sé yo, ay, sí, ay, qué lindo, ay, qué divertido, ay, qué esto. Y uno empieza a aprenderse nombres y cosas porque es también compartir un poco del mundo de ellos. Porque... ¿qué? 2 segundos, no me gusta Sí. interrumpir, pero vuelvo a algo que está bueno, que hablaba el otro día, una charla sobre educación y mundo digital y ciudadanía digital revestido, y hablaba este docente, investigador de Buenos Aires, que ya hay que hablar no de una vida digital y una vida cárnica, ¿no? Sino que ya es el mundo que nos Tal tocó. cual. Después, criticar, meter todo lo que tenemos que criticar, pero tenemos que entender, sacarnos prejuicios religiosos, de estructura que tienen que ver con los tabúes para poder abordar la realidad desde un lado concreto. Si no, Por eso, va a pasar por al lado, por por eso arriba. esto que yo les decía de pensar una escuela fuera de lo que es la tecnología o dejar los celulares, qué sé yo, que yo vi video, lo hacen en Finlandia, ¿viste? Todo lo que hacen en Finlandia, lo hacen en Finlandia, dejan los... Y en realidad, si ellos cuando salgan, cuando atraviesen la puerta de la escuela, lo primero que van a hacer es agarrar el celular. Y puede ver por qué también Este, hay tantas, ¿cómo se dice? Ay, adolescentes que se suicidan, ¿no? Tanto suicidio en Finlandia y en los países nórdicos. También habría que analizar también. habría que analizar, a ver, yo creo que no es... Nada es un no es punto lo blanco y que negro. miran, no es que van a mirar algo y se van a suicidar, que un poco la serie Adolescencia nos muestra esto que decíamos antes de entrar, ese papá que dice, creí que en su habitación estaba seguro. No era tanto de qué era lo que miraba, sino también cómo se siente ese chico en todo su contexto, cómo se sentía en la escuela, cómo se sentía en su casa, no, vuelvo a esto, demonizamos algo y entonces también nos saca ese miedo a estar haciendo algo mal. No es culpa nuestra, es culpa de la tecnología. Sí, Entonces la culpa queda afuera. perdón, me detengo en algo que te escuchaba que tiene que ver mucho con esto, que atraviesa a todas las clases sociales de infancias, adolescentes y demás, que tiene que ver con la carencia afectiva, ¿viste? Con esta cuestión de también, porque hablamos de ausentismo de adolescentes, pero también el ausentismo materno, paterno, o las personas que te crían, que de esto que también nombraba hace un rato Meir, de dejar la tecnología, pero tampoco te brindo ningún tipo de tiempo de acompañamiento. Porque si bien también, por supuesto que es un desafío, también con muchas, volvemos a esto de la importancia del rol de la familia y también pensando en el rol docente, que también por ahí las familias exigen montones de cuestiones a quienes educamos institucionalmente, y después del otro lado no hay nada, porque esto es cierto, viste que cada tanto lees, no, porque si le lees un libro a tu hijo, o sea, cuando son chiquitos, pequeñitos, que si le lees un libro, no sé, un cuento por día son 15 minutos de lectura, como que a veces también se van como desapareciendo, aunque sean los momentos que se puedan, digamos, de compañía de tus hijos e hijas. Eso también como que ha ido, digamos, y es transversal a todas las clases sociales, es la carencia de afectiva, esto de no compartir tiempo haciendo cualquier actividad que sea, como para, digamos, eso darle un entorno de contención y de que son vistos por alguien, porque eso también creo que tiene un peso como importante, ¿no? Cuando del otro lado no hay una familia que está acompañando una crianza desde el amor, desde el abrazo, desde el compartir. ¿Viste? A veces pienso, ves padres o madres que no tienen una actividad, no te digo por día, pero por algo que le gusta. Che, ¿qué te gusta hacer con tu mamá, o con tu papá, o con la persona que Totalmente. tu tía, tu abuela, tu tía, con la persona que te críe? Incluso hay veces que hasta no hace falta preguntarles. Están en el interés del mismo, ¿no? Solamente mirando. Solamente compartiendo el lugar, yo creo que ya sabes lo que le interesa. Ujú. Sí, sí, la verdad es Es que muy básico y primitivo lo que digo, ¿eh?
Pero es Pero real. sigue estando hasta el día de hoy. Porque si no también caemos en esto de, bueno, que no esté todo el día con el celular. Entonces lo mando a taekwondo, a básquet, a handball, a esto, pero tampoco comparto tiempo yo. Soy Sí. una remisera que lo llevo a una actividad y otra para que no esté con la pantalla. Claro. ¿Y en qué momento hablamos? ¿Y en qué momento compartimos? El diálogo, ¿O la hicimos comunicación. algo? Pero bueno, nadie tiene la receta, vamos andando. Debo decirte, la verdad que Nati, que me veo yo suelo ser bastante fatalista. Y yo tengo con la tecnología, tengo una visión fatalista que ahora debo decir que ha disminuido un poco después de esta charla, como que de repente de espacios estos que quizás no sabemos, no tenemos recursos para habitarlos, perdón, o no sabemos cómo. Pero sí me parece que está bueno tener esta mirada en Nati, me parece que aportó un montón. Si tuvieras, como para ir cerrando, que pensar bueno, de alguna manera los dijiste, en recursos que nos ayuden a quienes queríamos a acompañar el uso de las tecnologías en los adolescentes, que por ahí es lo más desafío. ¿Qué pensás que nos puede...? Yo creo que lo más importante es tomarse el tiempo para realmente escuchar, conocer sus intereses, entender por qué y para qué usan la tecnología, compartir, o sea, quitarnos esta tendencia a pensar que todo lo nuevo es malo y que lo que hacen los chicos no tiene sentido. A veces nos ponemos como en esta cosa medio céntrica de la razón definitiva y nos olvidamos de que son sujetos de derechos, sujetos sintientes y pensantes. Y bueno, es esto de ir dándoles entidad, dándoles palabra, a medida que uno... En el culo. Claro, También, la famosa, también. te Volvemos voy a traer la poner realidad, carajo. Claro, te voy a poner una zapatería en el culo. Me parece que pasa por ahí, por esto de empezar a escucharnos un poco más. Vos sabés que yo estaba ¿Cómo? pensando, digo, ves que esta generación de gente grande que no te escucha, venía pensando eso, digo, ¿qué pensará Elu que le voy a decir? Porque yo tengo una mirada como bastante, no sé si liviana, pero no me preocupa tanto, me convoca desde otros lugares. O sea, no me preocupan los jóvenes en sí como grupo, sino que me preocupa más lo que hacemos nosotros para acompañar. Yo por ahí corro el eje en esto. Me parece que es más nuestra responsabilidad de encontrar cómo darle sentido y ayudarlos a ellos a entender lo que las redes provocan, cada uno a su edad y con su forma de... Y que de eso se trata la ciudadanía digital, básicamente. Es esto, es aprender a ser responsables con el uso y entonces sí o sí nosotros tenemos que realmente tomarlo con la seriedad que corresponde. O compartir un poco. Mira, tengo un libro ahí en la biblioteca que traje de regalo que es de Seymour Papert, que se llama La familia conectada. Es un libro de los años, diría, finales de los 80, no recuerdo bien, de la época. Es del principio de Internet, cuando se utilizaba, se empezó a utilizar o a buscar introducirlo en el aula como herramienta pedagógica, el uso de... Me acuerdo que había un juego de una tortuguita, capaz alguno de ustedes lo conoce. Nosotros sí. Bueno, Sí. ¿Qué es Internet? Y en donde es muy interesante porque lo que dice es que en realidad hay que compartir esos espacios pedagógicos con el pibe. Entonces, si vos hasta sentarte con Tal el cual. pibe a ver videos. Ujú. Y si vos lo ves viendo un trending en donde tiran 7 kilos de huevo, decirle, che, esto es una Qué estupidez. pedazo de estás pelotudo. tirando". Así. Claro, Claro, decirlo. Porque parece A que ver, viste que ¿para no qué? le podés opinar. Sí. Decís, qué huevada tirar alimento. Que tenga registro de que eso no está bueno. Porque después lo primero que hace va a busca el maple de huevo que sale un huevo. A ver, hemos llegado a las casas de Bueno, nuestra claro, adolescencia. A mí, perfecto, sí, no, sí es cierto, el tema es que también necesitamos muchas más ayudas digamos, entender que la crianza también es una responsabilidad social, necesitamos políticas públicas que nos faciliten, entonces, digamos, en todo este entorno y bueno, y quizás este acompañamiento también que requieren los adolescentes y las infancias, necesitamos una sociedad una comunidad que esté mucho más presente, ¿viste? Como para que no recaiga también todo sobre nuestros hombros, porque realmente son como muchos frentes que tenemos que acompañar. Pero bueno, la verdad es que me voy con mucha información. Y también para mí está bueno igual este intercambio digamos, de una mirada, vos tenés una mirada quizás no tan fatalista como la mía al respecto, así que también me sirve, como que me voy con varias cosas, pensando varias cosas, así que me voy a ver unos videos con las pibas. Así que, bueno, por acá... Una birrita y una tomo birra, me veo chico unos videos. Así que les digo, che, pero qué pelotudo, Bueno, Nati, muchas gracias acá, Natalia Albarracín nos ha visitado en el día de hoy.
Seguramente te vamos Gracias a a volver a ustedes, llamar porque cuando me quedé quieran. con muchas preguntas y demás cosas que me gustaría saber y aprender. Así que bueno, muchísimas gracias. Esta columna ha finalizado. Quienes quieran buscarme en Instagram es eluned.loid, Facebook el mismo. Total. Bueno, un abrazo para Hago todos. un paréntesis, quiero destacar acá que está Nati, que el primer día que entré a la radio entramos juntos acá. Eso le decía a Elu. Mirá vos. Ujú. 2008. 2008, 2 de enero del 2008. 2 de enero de 2008 iniciamos Ego Non Fui en esta casa. Y aquí estamos, hablando de nuestros hijos Y adolescentes. estos hijos No de... teníamos ni pibes, éramos Nada. otra historia. Sí, sí. Gracias, Gracias, Adiós. Nati. Gracias a ustedes.